Bueno, bienvenidos a Calvario ATX. Nos alegra que están acá con nosotros, ya sea en persona o en línea. Si es tu primera vez en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparte como discípulo de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, seas llenado con el Espíritu Santo, tengas la paz con Dios el Padre. Nuestra promesa de hoy viene a nosotros de Proverbios 15:18, que dice: el hombre iracundo promueve contenidas, mas el que tarda en irarse apachigua la rencilla. Wow, qué palabras tan difíciles. Dios nos recuerda que el enojo suele producir conflictos, mientras que la paciencia promueve la paz. Cuando escogemos responder con gracia en lugar de reaccionar con frustración, reflejamos el carácter de Cristo y ayudamos a calmar situaciones difíciles. Esta semana, pídale al Señor que te ayude a ser lento para la ira y rápido para extender la gracia del Señor. Una sola respuesta guiada por el Espíritu Santo puede hacer una diferencia que dura mucho tiempo. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, la verdad. Gracias por la cruz, la muerte y la resurrección, Señor. Porque sin eso no tenemos esperanza, pero gracias a Dios fue resucitado entre los muertos y viene de nuevo, y esa es nuestra esperanza. Padre, guíanos esta tarde a través de tu enseñanza, de tu palabra, que tu Espíritu los hable directamente a nosotros en nuestros corazones. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en 2 Corintios. Y la semana pasada vimos las lágrimas de atrás de la corrección de Pablo. Detrás de la confrontación había amor. Detrás de las pruebas difíciles había un pastor que verdaderamente se preocupaba por el pueblo de Dios. Y hoy comenzamos el segundo gran movimiento de 2 Corintios, que dice: la gloria del nuevo pacto. Durante las próximas semanas, Pablo nos llevará a algunas de las verdades más profundas y hermosas de todo el Nuevo Testamento. Veremos el ministerio, la transformación, la gloria de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la preservación en medio del sufrimiento, la luz brillando en medio de las tinieblas y el tesoro en vasos de barro. Nosotros tenemos esa oportunidad como luz en estas tinieblas alrededor de nosotros en Austin. Y lo que realmente significa seguir a Jesús en un mundo quebrantado. Pero Pablo comienza esta sección con una imagen poco común, una fragancia, un olor. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen. Las personas invierten enormes cantidades de tiempo pensando en cómo se ven, cómo son percibidos y qué impresión dejan en los demás. En una ciudad como la de nosotros acá en Austin, la influencia es muy importante para ellos. La reputación importante, las plataformas, las marcas personales importan. Todos estarán tratando de construir algo. Una audiencia, una empresa o negocio, una carrera, una plataforma. Pero Pablo nos recuerda que Dios no está principalmente interesado en el tamaño de nuestra plataforma. Él está interesado en la fragancia que dejamos detrás. Una fragancia espiritual. Mucho después de que las personas olviden nuestras palabras, suelen recordar nuestra influencia. Mucho después de que una conversación termine,
algo permanece. Muchos después de que salimos de una habitación, las personas recuerdan cómo se sintieron al estar cerca de nosotros. La pregunta no es si nuestras vidas dejan una impresión. La pregunta es, ¿qué clase de fragancia estamos dejando detrás? Al llegar a 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 17, encontramos a Pablo llevando una carga pesada. Estaba preocupado por los corintios. Estaba esperando saber cómo responderían a su carta dolorosa. Estaba ansioso, inquieto, incierto. Sin embargo, la presencia de una carga no es evidente de la ausencia de Dios. En este pasaje descubrimos 3 realidades de la vida cristiana. La primera es que hay una puerta abierta, un corazón cargado y un Salvador más grande. En medio de esa carga, Pablo nos da una de las descripciones más hermosas del ministerio cristiano en toda la Escritura. Nos recuerda que Cristo guía a su pueblo en victoria. Nos recuerda que nuestras vidas esparcen el conocimiento de Cristo donde quiera que vayamos. Y nos recuerda que ya sean que las personas reciban o rechacen el mensaje, nuestro llamado sigue siendo el mismo. Reflejar fielmente a Jesús. Porque las personas pueden olvidar nuestras palabras, pero rara vez olvidan nuestra fragancia. El título del mensaje de hoy se llama La fragancia de Cristo. Y la idea central en este pasaje que vamos a ver es que nuestras vidas llevan la fragancia de Cristo, ya sea que se reciba o sea rechazada. Veamos juntos a 2 Corintios 2, versículos 12 al 17 para leerlos juntos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas y sigan conmigo. El versículo 12 dice: Asimismo, cuando llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, pero por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiendo de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. A primera vista, estos versículos parecen simplemente una actualización de un viaje. Esta semana estaba en Seattle, Washington, recordándome de dónde trabajaba. Estuve ahí un tiempo, pero eso no era el punto de Pablo. En realidad nos enseña algo importante acerca de la vida cristiana en estos versículos. Pablo llegó a Troas y Dios abrió una puerta para el ministerio. El evangelio estaba avanzando. Las personas estaban respondiendo. La oportunidad era real. A lo largo del Nuevo Testamento, Pablo utiliza la expresión puerta abierta para describir oportunidades que Dios provee. En 1 Corintios 16:9 escribió: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Observa algo muy importante acá. Una puerta abierta no significa una puerta fácil. La oportunidad viene de Dios, pero los desafíos también vienen con ella. De la misma manera, en Troas Dios estaba obrando, pero Pablo seguía llevando una carga en su corazón. Esta es la primera realidad de la vida cristiana que vemos en este pasaje.
una puerta abierta. Dios había abierto una puerta para el ministerio. Y ese llamado es para todos de nosotros. Dios abre puertas para darnos la oportunidad de compartir con nosotros, con otras personas, el evangelio. Tuve esa oportunidad en el avión, tengo esa oportunidad cuando uno de los trabajadores, gerentes que trabaja para mí, me invitó a su casa con su esposa. Y pensamos que íbamos a hablar sobre cosas de trabajo. Hablamos 5 minutos de trabajo. El resto fue de Cristo, la diferencia entre religión y una relación. El Señor había abierto una puerta. Solo porque había abierto una puerta para orar por él hace un par de semanas atrás, por el papá de su esposa que iba a ir a una cirugía. Y tomé la oportunidad de orar por ellos. Y eso abrió la puerta que me invitaron a su casa. Dios nos da las oportunidades. Tenemos que responder por caminar por esas puertas abiertas y compartir a Cristo Jesús. El versículo 13 introduce la segunda realidad, un corazón cargado. Pablo dice, no tuve reposo en mi espíritu. Pablo estaba esperando noticias de Tito acerca de los corintios. Había escrito una carta dolorosa, 1 Corintios, muy dura. Había confrontado el pecado. Había corrido el riesgo de ser mal interpretado. Había dicho la verdad porque los amaba. Y ahora estaba esperando para ver cómo responderán. Si se habían arrepentido, habían rechazado su corrección o se hubieran restaurado la relación. Pablo no lo sabía. Y en esta incertidumbre pesaba sobre su corazón. Lo que me llama la atención es la honestidad de Pablo. No finge que todo está bien. No niega lo que está sintiendo. Simplemente nos dice la verdad. Dios había abierto una puerta, pero Pablo seguía llevando una carga. Muchos de nosotros sabemos lo que esto significa. Una nueva oportunidad puede venir acompañada de incertidumbre. Una familia puede crecer y traer nuevos desafíos. Un ministerio puede traer presiones. Un negocio puede traer más responsabilidades. Seguir la voluntad de Dios no elimina las luchas emocionales. De hecho, muchas veces los siervos de Dios llevan cargas pesadas porque aman profundamente a las personas. Y esto era cierto para Pablo. Y también es cierto para nosotros. Los padres lo entienden. Ustedes entienden cuando tienes a un hijo que no está caminando con el Señor. Tú estás en el Señor, estás en la voluntad de Dios, pero eso pesa. Los mentores, los que están discipulando a otros, entienden esto. Los pastores entendemos esto, que es darle consejo, enseñarle la palabra, pero todavía la gente se descarrila. Pero a nosotros los pesa, sabiendo que estas son las palabras que dan vida, que te corrigen, que te dan la oportunidad de caminar de cierta manera, pero nosotros los descarrilamos. Los líderes de trabajo lo entienden. Damos consejos. Queremos lo mejor para ti. Queremos verte triunfar, porque cuando tú triunfas, todos nosotros somos beneficiadores del trabajo. Invertimos tiempo en alguien. Oramos por esa persona. Le hablamos la verdad. Y luego, ¿qué hacemos?
esperamos que la voluntad del Señor sea hecha, confiando en Dios para el resultado. El resultado no es de nosotros. Porque oré mucho, estaba orando y ayunando y hice esto por 30, 40 días. No. Eso no quiere decir que vienen los resultados. Los resultados son los del Señor. Uno hace a lo que el Señor te ha dicho, hablar, orar, lo que sea. Seas fiel a lo que Él te ha llamado. Pero no te pongas ansioso o triste en esperar que la voluntad del Señor sea hecha. Pero sabemos que esa espera puede ser difícil, porque el amor verdadero produce una preocupación genuina. La semana pasada vimos las lágrimas detrás de la corrección de Pablo. Ahora vemos la carga detrás de su ministerio. Los corintios no eran un proyecto para Pablo, no, eran personas que él amaba. Y ese es el ministerio. Ustedes están en el ministerio. Todos nosotros estamos en el ministerio de reconciliación, como hablamos la semana pasada. Todos debemos ver al mundo que está perdido y nuestro corazón debe estar quebrantado por la gente. Por el cristiano que se da descarrilado, por los hijos que siguen yendo en el carril que no deben ir. Motivados por amor, orando por ellos, pero duele, carga. Observe algo más. Las Escrituras nunca enseñan que los creyentes fieles estarán libres de luchas emocionales. No, vamos a pasar por dificultades. Lo que sí enseña es que podemos llevar nuestras cargas al Señor. El Salmo 55, 22, si quiere apuntarlo, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostenerá. No dejará para siempre caído al justo. Pablo no está negando su carga, la está llevando honestamente delante de Dios. Los cristianos no somos llamados a fingir, somos llamados a confiar. Piense en un padre o una madre esperando una llamada después de una conversación difícil con un hijo. La vida sigue avanzando, pero una parte de su corazón sigue esperando. Así se encontraba Pablo. Su cuerpo estaba en Troas, pero su corazón estaba en Corintio. Mis hijos y hijas espirituales. Podemos tener una puerta abierta y un corazón cargado al mismo tiempo. ¿Sabían eso? Podemos estar caminando en la voluntad de Dios y aún así llevar cargas. Podemos servir fielmente y aún así luchar emocionalmente. Nosotros no somos perfectos. No vamos a ser perfectos en este mundo. Vamos a tener emociones, a tener cargas, a fallar. Muchas veces las cargas que los llevan son evidencia de que nos importan las cosas que le importan a Dios. La respuesta no es negar esas cargas. La respuesta es llevarlas al Señor y continuar caminando fielmente con Él. Unas preguntitas antes de pasar a la próxima sección. ¿Estoy asumiendo que las dificultades significan que Dios no está obrando o que Dios no me ama? ¿Estoy llevando mis cargas honestamente delante del Señor? ¿Hay alguien por quien necesito seguir orando, amando y confiando en Dios? Pero la carga de Pablo no es la historia final. En el versículo 14 el tono cambia mucho acá.
Pablo pasa de la ansiedad a la gratitud, de la carga a la adoración, de un corazón cargado a un Salvador más grande. Lean conmigo el versículo 14 que dice: mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Observe cómo cambia el tono de Pablo de manera tan repetente. En el versículo 13 dice: no tuvo reposo en mi espíritu, estaba cargado. Pero en el versículo 14 declara: mas a Dios gracias. ¿Qué ocurrió? Pablo no nos dice directamente. Lo más probable es que Tito finalmente llegó con buenas noticias desde Corintio. La iglesia había respondido, habían experimentado con el arrepentimiento. Las relaciones estaban siendo restauradas y el corazón de Pablo estaba lleno de gratitud. Pero creo que hay algo aún más profundo ocurriendo aquí. La confianza de Pablo nunca estuvo puesta principalmente en los corintios. Su confianza estaba en Cristo. Recordemos lo que vimos en los versículos 12 y 3. Una puerta abierta, un corazón cargado, pero ahora descubrimos la tercera realidad: un Salvador más grande. Es una lección que muchos de nosotros necesitamos aprender. Si nuestra confianza está en las personas, tarde o temprano seremos decepcionados, porque la gente los va a fallar. Si nuestra confianza está en las circunstancias, viviremos en una montaña rusa emocional. Un día estamos felices, el otro día estoy bien triste. Feliz, triste. Pero cuando nuestra confianza está en Cristo, tenemos una ancla que no se mueve. Gloria a Dios. Porque las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana. Eso es garantizado. Un día estamos bien y el otro día alguien se murió. Alguien tiene cáncer. El hijo estuvo en un accidente de carro. Lo botaron del trabajo. Y sigue, y sigue, y sigue. Las circunstancias van a cambiar alrededor de nosotros. Las personas pueden fallarnos. Los planes pueden derrumbarse, pero Cristo permanece fiel. La presencia de una carga no es evidencia de la ausencia de Dios, y la presencia de una lucha no es evidencia del fracaso de Dios. Amén. No los escuché. Otra vez, la presencia de una carga no es evidencia de la ausencia de Dios, y la presencia de una lucha no es evidencia del fracaso de Dios. Amén. Amén. Por eso Pablo puede pasar de la carga a la adoración. Su gozo está anclado en algo mucho más grande que sus circunstancias. Y entonces Pablo nos presenta una de las imágenes más hermosas de la vida cristiana en toda la Escritura. Mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Pablo utiliza la imagen de una procesión triunfal romana. Cuando un general romano regresa victorioso de una batalla, una gran procesión atravesará la ciudad. Como en la semana que viene, cuando los Knicks derroten a San Antonio, va a haber en Nueva York va a haber fiesta. Cuando Colombia gane la copa, va a haber fiesta en Colombia. Esa es la imagen que vemos acá, victorioso, el triunfo. El incienso llenaba el aire y la celebración anunciaba que una victoria había sido obtenida. Pablo tomaba esa imagen familiar y lo dirige hasta una victoria mucho mayor. Jesús es el Rey victorioso.
Y todos los que le pertenecen participan de su victoria porque son guiados en su triunfo. ¡Wow! Observe cuidadosamente lo que Pablo no dice. No dice que los cristianos siempre se sienten victoriosos. No está diciendo eso. No dice que los cristianos nunca sufren. No dice que los cristianos nunca enfrentarán luchas. De hecho, ya hemos visto a Pablo hablar de aflicciones, presiones, sufrimientos y desesperación. Pero lo que Pablo sí afirma es que Cristo siempre nos lleva en triunfo. ¡Wow! La victoria pertenece a Cristo. Y porque pertenecemos a Cristo, pongan atención, nuestro futuro está seguro. No en nuestras obras. No en ser mejor persona. No ser en religioso. No, mire, Pablo expresa una verdad similar en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una victoria presente, una victoria futura, segura, cierta. Esa es nuestra salvación. Usted puede tener eso, seguridad, hoy mismo. La victoria no se encuentra en nuestra fuerza. Se encuentra en una persona, Jesucristo. Y eso cambia la manera en que vemos nuestras circunstancias. Los contratiempos temporales no son derrotas finales. Las temporadas difíciles no son el final de la historia. No, ni siquiera el sufrimiento puede separarnos de la victoria que Cristo ya aseguró. Pablo sabía lo que era sufrir. A él lo trataron de matar. Él predicaba el evangelio y inmediatamente lo querían matar. Su propia gente, los judíos. Los gentiles que estaban vendiendo muñequitos de santería y cosas allá. Lo querían muerto. Lo apiedraron. ¿Y qué hacía? Regresaba a la ciudad a predicar. No estaba escribiendo desde la comodidad. Estaba escribiendo desde la experiencia. Romanos 8:37 nos recuerda: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Observe que Pablo no dice que evitamos esas cosas. Dice que venceremos a través de ellas. La vida cristiana no es la ausencia de dificultades, es la presencia de Cristo en medio de las dificultades. Muchos queremos la victoria de Cristo, pero no siempre queremos el liderazgo de Cristo. Queremos las bendiciones, pero la corrección, no. Obediencia, no. Muchos queremos esa victoria. Sin embargo, no podemos separar una cosa de la otra. La victoria pertenece a quienes siguen al Rey. La clave es permitir que Jesús dirija nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Mire, los demonios conocen a Jesucristo, pero no quiere decir que lo siguen. Usted puede conocer a Jesucristo y no conocerlo porque no lo sigue. Usted conoce el nombre, usted es religioso, pero no está caminando con Dios.
No lo sigues. No lo has llamado el rey de tu corazón, el rey de tu vida. No te has arrepentido. Observe el orden. Jesús dirige y nosotros seguimos. Es fácil. La vida cristiana nunca fue diseñada para que Jesús siguiera nuestros planes. No, muchos de nosotros, es que yo quiero que... Es como si fuera un genie en la botella, que la sobo y sale un mágico a ver qué le pido. No. Si Él está guiando, también está completando la obra que inició. Mire, la vida cristiana consiste en aprender a seguir a los planes de Jesús, no a los planes nuestros. Por eso es que en Filipenses 1:6 nos da tanta confianza. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo no abandonó lo que Él comienza. Si Él está guiando, también está completando la obra que inició. Él va a terminar eso. Podemos tener esa confianza, esa seguridad. Luego Pablo añade otra dimensión a la imagen y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre una palabra mágica. No es mágica, pero se usan como si fueran magos en el cristianismo. Esta palabra manifestar la usamos de una manera incorrecta. La palabra manifiesta significa difundir, esparcir o dar a conocer. En otras palabras, donde quiera que Cristo nos guía, su propósito es que las personas lo encuentren a través de nosotros. Antes de decirnos que somos la fragancia de Cristo, en los versículos 15 al 17, Pablo nos muestra de dónde proviene esa fragancia. Proviene de caminar con Jesús. Si vamos a manifestar algo, vamos a manifestar la imagen de Cristo en nuestras vidas. No las cosas que queremos. Hay que manifestarlo. No, la estamos haciendo incorrectamente. Por eso es que hay que estudiar la Biblia. Búsquense una iglesia bien que enseñe la Biblia. No podemos esparcir la fragancia de Cristo si no estamos caminando cerca de Cristo. El aroma no es producido por nosotros. Usted puede decir todas las palabritas mágicas que usted quiera. La fragancia proviene de Él, Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Él es el que hace el trabajo. Cuando más cerca caminamos con Jesús, más evidencia se vuelve su presencia en nuestras vidas. Yo le cuento una historia. ¿Alguna vez has entrado a una casa donde alguien ha estado cocinando durante horas? Yo sé que ustedes, mujeres, ustedes están cocinando mucho. Y uno entra y lo nota inmediatamente. El aroma llena toda la habitación, ese olor. Un sancochito, un mondongo. Usted el cilantro, uno lo huele. Ahora sí es bacalao, entonces alguien se murió acá. Pero cuando es un sancochito, una carnecita asada, uno lo huele. Eso es lo que pasa. Uno lo nota. Y tal vez ni siquiera ha visto la comida todavía, pero sabe que está ahí. Y le abre el apetito, le abre los ojos. Uno empieza, ya tiene ese gozo. Pero dice que los seguidores de Jesús deben tener esa misma clase de influencia. La persona debe notar algo diferente cuando
se encuentra con otro, usted entra a esa casa, hay algo, cambia el ambiente. Porque vino la vida o vino la muerte. Pero nosotros venimos a compartir vida. No porque nosotros seamos impresionantes, sino porque Cristo lo es. La victoria no es la ausencia de dificultades. La victoria es ser guiados fielmente por Cristo a través de las dificultades. La pregunta no es si hoy te sientes victorioso. La pregunta es, ¿quién está dirigiendo tu vida? Porque cuando Cristo dirige, siempre nos conduce hacia sus propósitos, su gloria y su victoria final. Unas preguntitas antes de llegar a nuestra última sección. ¿Estoy permitiendo que Cristo dirija mi vida o estoy intentando dirigirla yo a Él? ¿Está mi confianza puesta en las circunstancias o en Cristo? ¿Estoy pasando suficiente tiempo con Jesús para que su fragancia sea evidente en mi vida? Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo luce realmente la fragancia de Cristo? ¿Cómo? Bueno, gracias que me hicieron esa preguntita. Pablo responde esa pregunta en los versículos 15 al 17. Leámoslo asunto. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok, ahora Pablo lleva la ilustración un paso más allá, mire. En el versículo 14 dijo que Dios difunde la fragancia del conocimiento de Cristo por medio de nosotros. Pero ahora dice algo más personal. Somos la fragancia o el olor de Cristo. Piensen eso por un momentico. Pablo no está diciendo solamente que hablamos de Cristo. Hay mucha gente que conoce de Cristo y habla de Cristo. Está diciendo que llevamos la influencia de Cristo donde quiera que vamos. Poderoso. Como seguidores de Jesús, lo representamos todos los días. Nuestro hogar debe oler a Jesús. Nuestro lugar de trabajo debe oler a Jesús. Nuestras conversaciones deben oler a Jesús. Nuestras redes sociales deben oler a Jesús. Nuestro liderazgo debe oler a Jesús. Donde quiera que vamos, debemos algo detrás. El aroma, la fragancia de Cristo. La pregunta no es si dejamos una impresión. La pregunta es ¿qué clase de impresión dejamos? Pablo dice que somos la fragancia de Cristo. ¿Para quién? Para el mundo. Dice primeramente para Dios. Pongan ojo. Nuestra primera audiencia no son las personas. No, es Dios. Antes de impactar a otros, nuestras vidas son ofrecidas a Él. Como dice en Romanos 12, Pablo escribió que seamos un sacrificio vivo. Traerlo al altar para que sea un aroma para el Señor. Este lenguaje había recordado a los lectores de Pablo los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran descritos como olor grato delante del Señor.
Pero aún más importante, apunta directamente a Cristo. Efesios 5:2 dice, y andando en amor, como también Cristo nos ama, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Antes de que nosotros pudiéramos ser la fragancia de Cristo para otros, Cristo fue primero la fragancia agradable delante del Padre. Y eso significa que nuestras vidas son agradables a Dios únicamente porque pertenecemos a Jesús. Luego Pablo dice algo sorprendente. La misma fragancia produce dos respuestas completamente diferentes. ¿Cómo así? A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque el problema no está en la fragancia, el problema está en la respuesta de nuestros corazones. Mire, el evangelio no cambia, aunque digan otros. Cristo no cambia. El mensaje no cambia. Pero las personas responden de maneras diferentes por el pecado. Algunos escuchan acerca de Jesús y encuentran perdón, esperanza y vida eterna. Y ese es nuestro deseo. Si usted no conoce a Jesús, ese es nuestro deseo. Otros escuchan el mismo mensaje y lo rechazan, tristemente. Les gusta más nuestro pecado que rendirlo. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La diferencia no está en el sol. La diferencia está en aquello sobre la cual brilla. El evangelio revela lo que ya está ocurriendo en el corazón. Algunos reciben a Cristo mientras otros lo rechazan. Pablo nos recuerda que nuestra responsabilidad es la fidelidad, no los resultados. Escuchen eso, por favor. Usted es llamado a ser fiel, a compartir el evangelio, ser su vida semejante a la de Dios. Pero los resultados no son suyos. Hay libertad en eso. Somos llamados a representar a Cristo. Somos llamados a hablar la verdad. Somos llamados a amar bien a las personas. Pero no podemos obligar a nadie que responda. No. Solo Dios puede cambiar un corazón. Y esa verdad trae libertad. Cuando uno sabe que mi trabajo es solamente compartir en amor y verdad y gracia, los resultados ya, Señor, usted haga lo que usted quiera. Yo hice tu voluntad. Voy a seguir orando por ellos. Porque hay muchos creyentes que cargan una culpa que nunca les correspondió llevar. Eres responsable de ser fiel únicamente. No eres responsable de hacer la obra del Espíritu Santo. Eso significa que el éxito no se mide por la respuesta de las personas. Si fuera por las respuestas y cuántas sillas están acá, yo ya me hubiera dicho, no, esto no está funcionando, cerremos. El Señor me llamó a ser fiel y a predicar si hay uno o hay 100. El éxito no se mide por nuestra fidelidad al representar a Jesús tampoco. Yo repito eso. El éxito se mide por nuestra fidelidad al representar a Jesús. ¿Ok?
Luego Pablo hace una pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Levante la mano. Antes de que la levante, le voy a hacer unas preguntitas. ¿Quién es capaz de representar a Cristo? ¿Quién es suficiente para llevar un mensaje tan importante? ¿Quién puede señalar el camino entre la muerte y la vida? Y la respuesta honesta es: ninguno de nosotros. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia sabiduría, no en nuestra propia capacidad. Y eso es lo que pasa, que nosotros queremos hacerlo debajo nuestras fuerzas. Pablo responde esa pregunta en el segundo capítulo. Se lo va a decir. Vamos a adelantarlos un poquito. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Dios nunca nos llama a representar a Cristo con nuestras propias fuerzas. Él provee lo que Él mismo demanda. El mismo Dios que llama también capacita. Eso debe animar a cada padre, a cada líder, a cada siervo, a cada creyente que se siente insuficiente. Me encanta lo que dice el pastor Chuck. Dios nos llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Finalmente, Pablo concluye con una advertencia. ¿Cómo así? Si no fuera Pablo, si no dice la advertencia. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La idea aquí es alguien que usa las cosas espirituales para obtener ganancias personales. Lo encuentro muy interesante. Alguien que mezcla la verdad con intereses propios. Alguien que utiliza el evangelio para beneficio personal. Aún en los días de Pablo y Pedro existían personas así. Pero mire lo que dice Pablo. Pablo dice: nosotros no. Y también, si usted está escuchando, nosotros tampoco. Yo trabajo como ustedes. Trabajo muy fuerte, demasiado. Y Dios ha provenido por las cosas que tenemos en esta iglesia. Los libros que tenemos son gratis. No presionamos a la gente a dar. Es bueno dar. Es bueno dar ofrenda. Somos llamados a esas cosas. Pero acá no presionamos. Porque sabemos que hay mucha clase de tipo así ya en este mundo. Presionando a la gente. No, vengan libremente. Sigamos. Pablo dice: nosotros no. Nosotros hablamos con sinceridad, nosotros también. Hablamos con envidia, hablamos como enviados por Dios, nosotros también. Hablamos delante de Dios, nosotros también. El ministerio de Pablo no estaba construido sobre la apariencia, tampoco el de nosotros. Estaba construido sobre la integridad. Y eso me recuerda de Colosenses 1, 28-29. Porque su meta de Pablo no era la popularidad y tampoco era la fidelidad. Colosenses 1, 28-29 dice: a quienes anunciamos, amonestado a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto ¿a quién? A Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el mensaje de Pablo y ese es el mensaje de nosotros: a predicar a Cristo. No a Él mismo, no a una plataforma, no a una agenda, solamente a Cristo. Y ese sigue siendo nuestro llamado hoy. En una cultura que recompensa la imagen, Dios recompensa la fidelidad. En una cultura que celebra las plataformas, Dios mira el corazón.
Somos llamados a la sinceridad, somos llamados a la integridad, somos llamados a representar fielmente a Jesús donde quiera que Él nos coloque. En un avión, en un barco, en su escuela de trabajo, donde sea, en su casa. ¿Alguna vez has pasado cerca de una persona usando un perfume muy fuerte? Mujeres, pongan atención. Perfume muy fuerte. No, también los varones también se ponen esa colón bien barata. Que el Brut, que la huele uno de 2 millas. No, pero mire esta ilustración. Uno tiene mucho perfume. Muchos después de que esa persona se va, la fragancia permanece. La persona ya no está ahí, pero usted sigue oliéndolo. El aroma sigue presente. Pablo dice que espiritualmente ocurre lo mismo. Cada día dejamos una fragancia detrás de nosotros. Espero que están dejando la fragancia de vida, pero para unos va a sentirse como la muerte. La pregunta es, ¿cuándo las personas se encuentran con nosotros, encuentran más de Cristo? O el perfume caro. O encuentran más de nosotros mismos, el perfume barato. Las personas pueden olvidar nuestras palabras, pero rara vez olvidan nuestra fragancia. La manera en que vivimos, hablamos, perdonamos, servimos y amamos deja una impresión que dura. Pregúntense, ¿qué permanece después de las que las personas pasan tiempo conmigo? ¿Qué perfume dejaste? En un último instancia, la preocupación de Pablo no es simplemente cómo olemos antes de los demás. Su preocupación es si nuestras vidas están apuntando fielmente a Cristo. Y eso nos lleva al corazón de este pasaje. Al cerrar nuestro estudio de hoy, Pablo nos recuerda que toda vida deja una fragancia. Nos damos cuenta o no, estamos influyendo a las personas que nos rodean. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. La pregunta no es si dejamos una impresión. La pregunta es ¿qué clase de fragancia estamos dejando detrás? Hoy vimos una puerta abierta, vimos un corazón cargado. Pero más importante aún, vimos un Salvador más grande. Gloria sea su nombre. Un Salvador que guía a su pueblo en triunfo. Un Salvador digno de nuestra confianza. Y un Salvador cuya presencia debe ser evidente en nuestras vidas. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la fragancia que Pablo está describiendo. Una vida tan rendida a Cristo que todo lo que hacemos apunta a las personas hacia Él. Así que esta semana pregúntense, ¿las personas encuentran más de Cristo cuando están conmigo o encuentran más de mí? Las personas pueden olvidar nuestras palabras, pero rara vez olvidan la fragancia que dejamos detrás. Quizás hoy estás aquí o estás en línea. Al hablar de la fragancia de Cristo, te das cuenta de que algo falta en tu vida. La fragancia de Cristo fluye de una vida que pertenece a Cristo. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitará de entre los muertos.
Por medio de Él hay perdón, hay paz con Dios y hay vida eterna para todo aquel que cree. La invitación es sencilla: arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo. Confía en Él como tu Salvador y Señor. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Asegurado. Llévate eso para el banco. Si nunca has confiado en Cristo, lo puedes hacer hoy. Ahí donde estás sentado, o puedes pasar adelante, porque la fragancia de Cristo comienza cuando pertenecemos a Cristo, no antes. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por aquellos que están escuchando en línea o acá en persona. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecer a tu palabra, a estar demostrando la fragancia de Cristo a donde vayamos. Padre, queremos ser más como usted y menos como nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.